Estamos en veda, así que el Café La República va a tener las persianas cerradas por el día de hoy. Vamos a conversar en la intimidad. Bueno, lo hacemos siempre, pero esta vez tomando nuestros recaudos porque, bueno, la ley es la ley. La ley es la ley. Sí, señor. Y no obstante, nada de lo que podemos hacer con las limitaciones que impone el día, nada de lo que podemos hacer es, sin embargo, ajeno a lo que importa decir. En principio, Santiago, te quiero decir que no servimos la bebida alcohólica habitual por esta razón. No, sin duda. Yo, además, me serviste un vaso, yo te pedí con gas y me decís que no hay agua con gas por la veda aquí. No, ese es un error. Claro, revísalo un poquito, Sí, porque... será agua lo que estás tomando, ¿no? Sí, bueno, no, con gas no hay hoy por la veda, ¿cómo? Bueno, en fin, quiero ir a lo que importa, y es la meditación sobre un hombre que fue el expresidente de Uruguay, Mujica, ¿no es cierto?, a quien consideraste en tu editorial un hombre que ocurre rara vez. Y es muy interesante que lo hayas caracterizado así, porque la tentación podría haber sido la de creer que fue, a lo largo de toda su vida, un hombre que quedó instalado en certezas viejas, la de la violencia, por ejemplo, como un instrumento de cambio. Y no, fue un ex guerrillero, pero ex aquí no es una connotación solo temporal, sino también espiritual, mental, cultural, política en última instancia. Lo caracterizaste a Mujica como un hombre que supo hacer del cambio una premisa. Bueno, me parece a mí fundamental revisar una y otra vez hasta dónde nosotros, que no somos ni fuimos partidarios de la violencia, sabemos hacer del cambio una premisa. ¿Cómo lo hizo él? Porque cambiar, ¿qué quiere decir? Haber advertido la senilidad y la rigidez que amenaza al pensamiento cuando queda congelado en un dogma. Has dicho de él que es un hombre que evidenció que es posible aprender a través de las transformaciones a las que expuso su vida hasta terminar siendo un presidente de la República Oriental del Uruguay, un hombre que hizo de la democracia una oportunidad de desarrollo personal y no solo para el país. Solía hacer, dijiste vos, preguntas que pocos se atreven a formular. Bueno, esto me parece que es muy importante porque estamos hablando no de un hombre desde siempre abierto al espíritu del diálogo y la polémica, sino un hombre que en su momento estuvo atrapado en la inflexibilidad. Y en un tiempo como el nuestro, en que vuelven a prosperar los dogmatismos, en que vuelve a prosperar la intransigencia, en que el lenguaje vuelve a estar cargado de violencia en la caracterización del prójimo, me parece importante recordar lo que decías, un hombre que solía hacer preguntas que pocos se atreven a formular. ¿Nos deja alguna lección ética? Muy profunda, porque estamos celebrando primordialmente la capacidad de aprender. Nos quedamos, decías vos, con el Mujica que supo evolucionar. Claro que sí, nos quedamos con él porque primordialmente se ha hecho eco en su vida de una necesidad epocal, de una exigencia que nos impone la hora en que vivimos, de una posibilidad que parecía cerrada en el presente, que es la de revalorizar la república, la democracia, el sistema de convivencia. Y esto por parte de quien no venía desde él, sino que supo hacer de él una oportunidad de convivencia con los demás. En ese sentido, tu editorial, Jorge, me pareció oportunísimo, no solo en el sentido convencional de que ha muerto este presidente uruguayo y lo recordamos. No, estamos recordando un proceder, una conducta, una manera de entender la política y al prójimo. Y bueno, y en ese sentido también creo yo que el recorrido que hizo con nosotros Hugo Alconada Montt sobre lo que podríamos llamar el procedimiento inverso, una identidad que es abandonada en nombre de un dogma al que se renuncia, en nombre del cual se renuncia a toda posibilidad de moverse en el campo de la verdad, de la autenticidad.
el espionaje a cualquier precio, el espionaje que implica la destitución de la propia identidad. Todo esto tiene que ver con una advertencia. Yo creo haber advertido, Jorge, en lo que dijo Hugo Alconadamón, que es que la democracia no solo consiste en lo que de ella vemos, también hay una dimensión subterránea, oscura, que está en manos de aquellos que manejan y operan los servicios de inteligencia de una nación, y que muchas veces la democracia es socavada también por los topos desde adentro. El libro de Hugo Alconada se llama Topos y se refiere a los espías ilegales. Hay espías legales también. Pero esto de los topos que perforan un sistema democrático con sus conductas perversas y con sus coacciones brutales, está vivo entre nosotros también. Bueno, todo esto me pareció importante en el preámbulo de esta tertulia hecha a puertas cerradas. Qué bueno, interesantísimo. Sí, coincido totalmente con vos. Creo que, sobre todo, nuestra charla con Hugo nos mostró una dimensión, esa oscura, que convive con la democracia, y que este buceador extraordinario que es Hugo, ¿no? Qué bien que explicó la motivación de su trabajo, ¿no? La motivación de la investigación periodística. ¿Por qué lo mueve? La vocación, sí. La vocación. Es muy interesante, y nos permitió, de paso, hablar un poquito del sentido del periodismo, hoy que está tan cuestionado. Del buen periodismo, ¿no? Haces muy bien en recordarlo, porque sobre el final del diálogo con él apareció este tema de qué implica que por parte de las más altas investiduras del poder el periodismo, concebido como un todo y diferenciado, aparezca como materia a la que se alienta a odiar más y más. ¿Cómo es posible, no es cierto, que desde las más altas investiduras de la nación se proponga el odio como modo de caracterización del adversario? ¿No estábamos en eso? ¿No veníamos de 20 años de propensión profunda a concebir al adversario como enemigo, a entender que la intransigencia es la única manera de caracterizar a ese adversario como alguien que debe no ser tolerado sino combatido de forma intransigente? ¿Hasta dónde los topos de la democracia no irrumpen de pronto también en el lenguaje? ¿Hasta dónde no? Y me pareció, sí, que en este sentido también se podría tomar la caracterización que nos brindó Martín Adis del Eternauta en el sentido siguiente. Buenos Aires es una ciudad donde puede ocurrir lo que habitualmente se estima que ocurre en las grandes ciudades del mundo, desde Nueva York, París, Roma, etcétera, donde podrían los extraterrestres o los enemigos del planeta en el que vivimos darse a conocer, proceder con violencia. Buenos Aires es una ciudad más que hoy, dentro de un escenario donde los populismos prosperan, se suma como un ejemplo universal de lo que está ocurriendo en el mundo. Interesantísimo. Santiago, si te parece, primero comento que nos escribe como siempre Patricia de Ramallo, que siempre es muy considerada con nosotros, muy atenta al programa, Vero de Coglan, y acá me cuenta, si logro verlo. María Cristina de Olivos. Ahí está. Nada mejor que nos lo dejó diga un Mónica. audio. Nos dejó un audio en realidad, María Cristina, pero bueno, le mandamos un cariño inmenso. Mónica, si te parece, ordenamos un temita. ¿Cómo no? Y volvemos con Santiago y con vos. Tengo un invitado, sí. Dale. Después les cuento de quién se trata. La pero en principio no es en sentido estricto occidental, aunque su protagonismo en la cultura occidental sea decisivo. Muy bien, Santiago Kovadlov prometió una sorpresa. Así es. ¿Quién es nuestro invitado a la tertulia secreta que tenemos hoy?
Byung-Chul Han, el filósofo coreano nacido en Seúl en 1959. Con quien hemos conversado alguna vez, ¿no? Sí, hemos hablado de él y hasta sí. creo que alguna vez lo... Hace poquito, sí, lo sí, sí. mencionaba. Hoy lo vuelvo a traer Sí. porque este profesor de filosofía, este ensayista prolífico, como es, ¿no es cierto?, que ha, digamos, llevado adelante una obra de tal magnitud que se puede hablar de más de 20 títulos de ensayos breves, pero de una densidad formidable, acaba de publicar un libro titulado El espíritu de la esperanza. Y me pareció, Jorge, que era interesante hojearlo en nuestra tertulia, porque es un libro que irrumpe en el marco de lo que podríamos llamar un escenario propenso al pesimismo, a lo sombrío, a lo catastrófico, la crisis climática, las adversidades que enfrenta el espíritu democrático, las dificultades que encuentran los partidos políticos de centro para hacer oír un mensaje moderado. Todo esto ha llevado, y el riesgo permanente de las guerras que se expanden, a un espíritu de desaliento bastante profundo, por lo menos en el mundo del pensamiento contemporáneo. Pues en ese contexto publica Byung-Chul Han este ensayo sobre la esperanza, concibiéndola, no te digo como una actitud espontánea, pero sí como una tarea. Me recordó muchísimo una sentencia muy breve, inolvidable en realidad, de Jorge Luis Borges, cuando en diálogo con el presidente Alfonsín, cuando el presidente Alfonsín gana las elecciones del año 83, él le dice: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza, le dijo Borges. La esperanza como tarea, la esperanza como una toma de posición frente a una adversidad que parece haber ganado terreno en todos los órdenes, y sin embargo, del otro lado, hay alguien que insiste en sostener la posibilidad de una posición distinta a la que podría asignarle a la vida humana el pesimismo. En este sentido, Jorge, me pareció interesante traerlo. Muy interesante. Te hago una pregunta, Santiago. Vos siempre, y lo hemos conversado en este programa algunas veces, haces una diferencia que a mí me gustaría hoy volver a traer entre optimismo y esperanza. Sí. Y siempre, porque es un tema profundo, creo yo, ¿no? Estamos hablando de, uno normalmente dice, bueno, el propio, el optimismo de la voluntad, decía el italiano, ¿no? ¿A qué te referís? ¿A quién? ¿A Calvino? No, ay, se me hizo una laguna. El comunista italiano, Gramsci, perdón por el público, sí, Gramsci. El gran Gramsci. Hablaba del optimismo de la voluntad. Sí. Pero bueno, no es esto. Claro, por eso me gustaría repasar esta idea que vos siempre tenés de la diferencia entre esperanza y optimismo. Mira, debo confesarte que leyendo este libro me encontré con una postura muy similar a la que yo he tenido en este orden de cosas y tengo. Ajá. Y me gustaría leerte lo que dice Chul Wan, porque es de una coincidencia sorprendente que me alegra. Dice Chul Wan: no es lo mismo pensar con esperanza que ser optimista. A diferencia de la esperanza, el optimismo carece de toda negatividad. Desconoce la duda y la desesperación. Su naturaleza es la pura positividad. El optimista está convencido de que las cosas acabarán saliendo bien. Vive en un tiempo cerrado, desconoce el futuro como campo abierto a las posibilidades. Nada acontece para él, nada lo sorprende, le parece que tiene el futuro a su entera disposición. Sin embargo, el verdadero futuro es inherente a la indisponibilidad. El optimista nunca otea una lejanía indisponible, no cuenta con lo inesperado ni con lo imprevisible. A diferencia del optimismo, que no carece de nada ni está camino de ningún sitio, la esperanza supone un movimiento de búsqueda. Claro. Es un intento de encontrar asidero y rumbo. Quizás sea precisamente por eso
que nos lanza hacia lo desconocido, hacia lo intransitado, hacia lo abierto, hacia lo que todavía no es. Porque no se queda en lo sido ni en lo que ya es. Pone rumbo a lo que aún está por nacer. Sale en busca de lo nuevo, de lo totalmente distinto, de lo que jamás ha existido. Y en ese sentido, Jorge, me parece que habría que añadir esto. Una de las diferencias adicionales entre el optimista y el hombre esperanzado es que el hombre esperanzado tiene preguntas, el optimista tiene certeza. Claro. El optimista te dice todo va a andar bien. Cuando preguntas por el fundamento de esta posición, te dice, bueno, es que yo creo que todo va a andar bien. Bueno, una cosa es la creencia y otra es el espíritu de lucha. Claro, claro. O sea, está más ligado a la fe. Está más ligada a la fe. Lo mismo, mira lo que voy a decirte, y lo señala Churwan también, el pesimista tiene certezas constituidas, claro, tiene un diagnóstico terminal sobre la realidad. Claro. Esto no cambia más. Claro. Esto está perdido para siempre. Claro. Esto no tiene remedio. Aquí hay una certeza rígida, calcárea, que difiere de la posición esperanzada o esperanzadora, que parte de esta idea: es posible que en un panorama gris haya algún matiz más claro. Claro. Es posible que no todo consista en una evidencia ya sabida. Es posible aprender. Muy interesante. Y él sigue con este razonamiento. Fíjate ahora cómo caracteriza al pesimismo. Dice, en el fondo, el pesimismo no se diferencia tanto del optimismo. En realidad es un reflejo inverso. También el pesimista vive en un tiempo cerrado, está encerrado en la cárcel del tiempo. El pesimista no se aviene a nada y rechaza todo cambio sin abrirse a nuevos mundos posibles. Es tan testarudo como el optimista. Tanto el optimista como el pesimista son ciegos para las posibilidades. Esto me llevó a pensar, Jorge, ¿qué pasa con las posiciones dogmáticas? El optimista es un dogmático, lo quiera o no, no se mueve de una posición ni admite posibilidades distintas de las que él considera. Claro. El pesimista de igual modo. El hombre esperanzado es un hombre de tarea, de trabajo. Interesante. Es el que pone su esfuerzo en la posibilidad de ensanchar. Pero no sabe el resultado. No, ahí está, corre el riesgo. Claro. En el optimismo no hay riesgo. Claro. En el riesgo uno está seguro que todo va a andar bien. Claro. Bueno, en ese sentido me voy a rectificar la posición de Gramsci cuando él dice el optimismo de la voluntad. De alguna manera no está hablando de esperanza, trabajo. de trabajo, de sí. trabajo. No está diciendo Sí, hay que tener fe. No, no. Está poniendo el empeño en algo muy interesante, que es la idea del hombre como proyecto. Claro. Vos sabés que hasta etimológicamente, Sí. proyecto quiere decir el que está lanzado en una dirección. Claro. Esto quiere decir proyecto. Entonces, el hombre esperanzado es el hombre que pone manos a la obra de construir alternativas donde no las hay. Claro. Que busca precisamente donde impera una verdad inamovible y generalizada, como decía antes, subrayar un matiz, decir, bueno, pero no todo es igual. Claro. Y esto, no todo es igual, qué bien nos vendría a los argentinos poder advertirlo en el campo de la política. Claro, ¿no? claro, muy importante, muy importante. Yo creo que sí, y tenemos, bueno, otras ideas que él recuerda, fíjate vos, que me parecen sumamente interesantes, que tienen que ver con el don de la espera. El hombre esperanzado es un don, es el hombre que sabe esperar. Esperar no quiere decir estar pasivamente sentado en una silla para ver si las cosas ocurren o no. La espera es acción. Decía Rainer Maria Rilke, el gran poeta alemán, el verano llegará para los pacientes, pero el paciente es el que trabaja por la llegada del verano. Es el que pone manos a la obra para que su texto florezca, madure y pueda desplegarse. Dice, recuerda nuestro autor Chulhan, que en la epístola a los romanos de Pablo, de San Pablo, leemos: ahora bien, si lo que se espera ya está a la vista, entonces no hay esperanza. ¿Por qué? ¿Para qué esperar lo que ya se está viendo? La modalidad temporal de la esperanza, dice Chulhan, es el todavía. El todavía no.
Ella está abierta a lo venidero, a lo que aún no es. La esperanza corre el riesgo de la incertidumbre y del discernimiento gradual. Gradual. Y también el riesgo profundo del fracaso. ¿Por qué no? Porque evidentemente si no es seguro aquello hacia lo cual tendemos, Claro. podría ocurrir que no se produzca. Pero el hombre esperanzado es un hombre de tarea, ¿eh? Es una, como dice Chulhan, es una actitud espiritual, un temple anímico que nos eleva por encima de lo ya dado, de lo que ya existe. Esperar significa conceder un crédito a la realidad, tener fe en ella, dejarla que se preñe de futuro, de incertidumbre y de búsqueda. La esperanza nos hace creer en el futuro, pero el futuro no es lo que sabemos que va a ocurrir, es lo que estamos tratando de instaurar. El miedo, en cambio, nos hace perder toda nuestra fe y resta crédito a la realidad. Por eso, el miedo impide el futuro. Muy bueno. Creo que es muy interesante, ¿no, Mónica? Sí. Da que pensar, que es la tarea primordial de la filosofía. Claro, claro. ¿No? Bueno, y así podríamos seguir y vamos a seguir sin duda, Sí, sí. teniendo atención en estos matices, ¿no? Básicamente la idea del trabajo. ¿Vos sabés cuando yo era adolescente, nuevamente voy a citarlo, descubrí que Rainer Maria Rilke asociaba la tarea del escritor, el acto de escribir, al verbo trabajar. Decía el trabajo, ¿no? Hablaba en las cartas al joven poeta, decía, sí, porque el trabajo de un poeta. Y a mí me encantó descubrir, te decía, Sí. que la producción tiene que ver precisamente con esto de ir en pos de lo que no se tiene mediante el deseo de encontrarlo. Claro, claro. Mediante el deseo de encontrarlo. Bueno, muy... Vamos a... Tómate un vasito de agua. Sí, esto de querido agua amigo, sin gas, por no, favor. no. Ahí estamos. Bueno, estaba pensando que esto es muy... Se suele frecuentar, se suele decir, Santiago, se le suele decir mucho a los jóvenes escritores y jóvenes periodistas. Trabaje. El trabajo, la posibilidad de transformar las cosas está fundamentalmente en el trabajo. No quiere decir que no se necesite inspiración o talento, Sí, ¿no? pero quiere decir que la voluntad juega un papel muy importante. Decisivo, el empeño puesto en ¿Querés tocar un salir... poquito más? Alfredo? No. No. No, mientras los oyentes entiendan que les estoy hablando noruego, no hay ningún problema. Dice Chulwan, el espíritu de la esperanza supone también un avance, trabajar para avanzar en plenas tinieblas. Y añade esto, sin tinieblas no hay luz. Qué bueno. La angustia que actualmente es omnipresente no se basa realmente en una catástrofe permanente. Lo que más nos atormenta son unos miedos difusos, miedos que son estructurales y cuya causa, por tanto, no se puede atribuir a acontecimientos concretos. Él ataca el régimen neoliberal. Considera que en el neoliberalismo hay una fuente de deshacimiento de los auténticos valores espirituales. Mira lo que dice, el régimen neoliberal es un régimen del miedo. Hace que las personas se aíslen al convertirlas en empresarias de sí mismas. La competencia indiscriminada y la presión para rendir cada vez más debilitan a la comunidad. Yo creo que lo que él está señalando es los riesgos que brotan del auge del individualismo, del olvido de las responsabilidades sociales, de la idea de un egoísmo que se expande como virtud. Claro. Entonces él dice, no, una cosa es la iniciativa personal, los derechos personales a un desarrollo en libertad, y otra es subsumir a lo comunitario en algo intrascendente. Este es un tema profundísimo, ¿no? Que se está discutiendo
hoy marginalmente, porque hay una primacía del concepto del individualismo, en este momento estamos viviendo, hay que tener siempre en cuenta, digo yo, Santiago, a ver qué opinas, que también la historia se mueve por olas, y hoy estamos frente a una ola, una especie de auge de las concepciones más individualistas, más pro mercado, más ajenas a los modelos integradores. Sí, ¿no? A la necesidad de recuperar lo privado, pero a expensa del exterminio de lo público. Exactamente. Pero esto no es para siempre, ya pasó en la historia. Sí, Digo porque es importante, y me parece que estamos entrando en ese territorio que en Europa se discute mucho. Sí, evidentemente él refleja esto en este libro. Él llama la atención sobre los riesgos que implican el olvido de la pertenencia a la comunidad y trae indirectamente a nuestra memoria el gran planteo de Hannah Arendt. Hannah Arendt dice: la libertad personal se despliega en el marco de la libertad colectiva, claro, porque de lo contrario no es política en el sentido de que no es social. Claro. No hay libertad personal si no hay una libertad comunitaria, ¿no? Luego, cuando él habla de la comunicación en la actualidad, la parte tecnológica de su pensamiento, se refiere a esto. La comunicación digital acentúa el aislamiento personal. Se da la paradoja de que los medios sociales socavan lo social. En definitiva, acaban erosionando la cohesión social. Estamos estupendamente interconectados, pero nada nos vincula a unos con otros. El contacto sustituye a la relación. No tenemos trato. Vivimos en una sociedad en la que no nos tratamos. A diferencia del trato, el contacto no crea proximidad. La relación con el otro se echa a perder por completo cuando el otro, que para nosotros era un tú, se ha degradado a un ello, a un objeto que ya solo satisface mis necesidades o a mi ego. Una vez que el otro ha quedado reducido a mero reflejo mío, pierde su diferencia y su alteridad. La sociedad se vuelve entonces cada vez más narcisista, se pierden las relaciones y el trato y la angustia se hacen más intensas. Y acá coincide con otro autor que hemos conversado, que vos trajiste. ¿El Sada? Exactamente. Lo que pasa es que lo hace más desde me parece, el coreano alemán lo hace más desde lo sociológico, desde lo filosófico, diría yo. Y Eric Saden hace más desde lo tecnológico político, me parece, ¿no? Sí, está muy bien lo que señalás como diferencia, pero van a converger los dos en un llamado de atención fundamental. Coinciden totalmente, ¿no? y es la distinción que le establece Jorge entre lo que se llama el trato por un lado y el contacto por el otro interesantísimo, es fundamental. Hemos dejado de tratarnos, dice él. Estamos en contacto todo el día. Eso es, ¿eh? Sí. Cuando la frase es una persona de muy buen trato, que ha caído en desuso, me parece a mí. Claro. ¿A qué remite, no? Remite a la bonomía, a la hospitalidad, al don de gente, a todo lo que se deriva de su presencia. Sí. Y él está llamando la atención sobre esto y lo amplía con esta reflexión. Miren ustedes, el amor y la angustia se excluyen mutuamente. En cambio, en la esperanza anida el amor. La esperanza no aísla, sino que reconcilia, vincula y une. La angustia es incompatible con la confianza y con la comunidad, con la proximidad y con el trato. Y termina, en este sentido, dentro de esta relación que le establece entre el trato
y el amor, diciendo que el amor, me parece muy valioso esto, el amor no es la posibilidad de estar con el otro en condiciones ideales de relación, sino en relación, aunque las condiciones no sean ideales. Interesante. Un vínculo amoroso es una relación constante. Hay relación amorosa donde se persevera en el vínculo con el otro. Claro. Si no hay trato, entonces hay contacto. Claro. Y en el contacto no entra en juego el amor. Claro. Y lo vincula, me parece, como bien dijiste vos, al tema de la esperanza, porque yo estoy entendiendo, a ver, corregime, por supuesto, Santiago, si me equivoco, estoy entendiendo que él la esperanza la toma como una tarea. Eso es. Esto es muy importante. Un hombre esperanzado es un trabajador abierto a la posibilidad de construir alternativas donde no existen. Claro. Y él toma aquí un razonamiento muy importante de Martin Buber, que es la distinción entre el tú y el ello. Que esto vale la pena compartirlo con los oyentes. El tú es mi prójimo cuando en relación con él yo me constituyo en persona. Cuando yo estoy en trato con alguien que me resulta significativo, aparezco yo también ante mí mismo como una persona de diálogo. Claro. El otro se convierte en ello cuando pasa a ser un objeto de uso, en una tramitación puramente formal, ¿no es cierto?, donde el otro no me importa como sujeto, sino simplemente instrumentalmente. Es un empleado, es un funcionario, tengo con él una relación puramente externa, pero también el ello que sustituye al tú puede aparecer en el maltrato, es decir, en las relaciones que no ponen empeño en ser un vínculo esperanzado. Qué impresionante, ¿no? Y qué actual la discusión, ¿no? Yo creo que es un libro importante por esto mismo, ¿no? Él abunda en reflexiones sobre la relación entre la esperanza y la política, ¿no es cierto? Él dice que la política no puede existir, si es verdaderamente democrática, sin esperanza. La política es una propuesta esperanzadora, y si no, es totalitaria. Y si es totalitaria, no es democrática. ¿Por qué? Porque si yo le presento a un electorado, a una sociedad, un proyecto de desarrollo político, le propongo una tarea que no es segura, pero es imprescindible. Claro. Que es convivir mejor. Claro. ¿No? Entonces, esta relación entre la inseguridad que depara un proyecto y lo imprescindible que es llevarlo a cabo, ponen en juego tal vez el núcleo de lo que es el civismo auténtico. Muy, muy importante, me parece, para el debate que estamos teniendo también en Argentina, que hoy no vamos a abundar por razones de veda, pero tiene que ver con la discusión de, creo yo, como hacía tiempo, no sucedía, Santiago, en la Argentina, de modelos contrapuestos, de modelos antagónicos de alguna manera, de modelos que están en puja, sí, ¿no? Sí. Donde el bandeo hacia los extremos es el gran peligro, ¿no? Sí, a donde desaparece la esperanza e irrumpe la certeza. Claro. Aparecen los optimistas. Claro. Los optimistas, los que están seguros de cómo son las cosas, o del otro lado, los que entienden que nada tiene por venir y que estamos definitivamente perdidos. El verdadero desafío de nuestro tiempo es generar un sentimiento cívico esperanzado, por lo tanto proponer una tarea que, siendo sumamente difícil, no puede ser eludida si el prójimo tiene sentido para nosotros. Qué buena conclusión, me parece, de lo que estamos conversando. ¿Qué actual es la discusión en la Argentina respecto de esto, ¿no? Es que verdaderamente los temas que tú tocas, Chulhan, Sí. son temas que atañen al hombre en tanto tal, al hombre de nuestro tiempo, como un ser que está enfrentado, por un lado, a la caída de las ideologías, Claro. a la idolatría de lo tecnocrático, a la necesidad de reorganización política fuera de un escenario de amenazas perpetuas o de una negación perpetua de lo que pueda ser una alternativa democrática. Cunde la desesperanza. Claro, el péndulo va de un lado al otro y hay que encontrar en algún momento, ojalá, ¿no? Lo decís muy bien, el péndulo va de un lado a otro. Hemos pasado
del optimismo de las ideologías de los años 50 y 60 al pesimismo de los 90, fines de los 90, de una posmodernidad que cae en el escepticismo y que entiende que no hay alternativas porque todo es consumido por un relativismo enfermante. Interesantísimo. ¿Te parece, Santiago? Vamos a pedir un tema. Eso es. Y despacito vamos a ir preparando el equipaje. Todavía nos queda un tramo importante de este programa, que es cuando nos encontramos con la señora Graciela Fernández Meijide y su acompañante, Pablo Marmorato, para darle un broche de oro a nuestro programa y la apertura del programa de Graciela. Con una pregunta antes que dejemos Sí. espacio a la música. ¿Hay agua con gas? No sé, ¿Y si Graciela quiere agua con gas? no sé. Y bueno, veremos. Le diremos que crea que es con gas el agua que le daremos sin ella. No violemos la veda, eso es lo único que tengo claro. Hoy vine con esa consigna, no violemos la veda. Bueno, vamos a escuchar un tema ¿Cómo no? y ya vamos a Graciela. Y ya estamos en contacto con Graciela Fernández Meijide para hacer el pase. Así Momento en que nos encontramos con ella, Santiago, hoy en un día particular, hoy en un día también de recuerdos y de conmemoraciones, porque hemos hablado nosotros un poquito de Pepe Mujica, hemos comentado que estamos en veda electoral, así que, Graciela, te empiezo yo, Santiago, Sí, empiezo claro, yo hablemos preguntándote. con nuestros dos votantes. ¿Cómo? Hola, Graciela, primero. Hola. Pobrecita, no la dejé saludar. Sí. Y también está Pablo conmigo. Eso. Así es, por eso hablábamos de Pablo. los dos votantes. Una curiosidad, ¿pudiste votar Sí. hoy? No, yo no, es la primera vez en mi vida, desde la vuelta de la democracia, que a pesar de mi propio compromiso con eso, no me animé porque no veo. Claro. No veo. No, qué sé yo, se tienen que meter, indicarme y todo. Claro, yo Es compro, cierto, claro. es cierto. Hoy, ¿Eh? Muy complicado. Es cierto. Que si dependiera de vos, no creo que haya un argentino que dude de que hubiera sido. no, es cierto, pero también es verdad que, por lo menos lo que me dijeron hasta ahora, pero a lo mejor era por el frío inesperado, que no ha ido tanta gente a votar. Pero en fin. Vamos a ver, por Ojalá suerte salió el sol. Por suerte ¿Cómo? salió. Que no, digo, vamos a ver, por suerte salió el sol, ¿no? Porque ayer hacía todo prever que iba a ser un horror el día de hoy. Sí. Bueno, de todas maneras, Sí, ahí están votando. tal cual. Y es Y- muy- ¿Vos me estás escuchando? Hola. Graciela? Sí. yo te estoy escuchando. Bueno, comenzamos el programa con Santiago, yo muy brevemente recordando a Pepe Mujica, y entonces sí. pensé que me gustaría saber si tuviste trato personal con Sí. con el expresidente uruguayo, y cómo era en tu forma de ver, qué te pareció Pepe Mujica. Bueno, por lo pronto éramos más jóvenes los dos en ese Sí. momento. Yo estaba escribiendo un libro y había recorrido varios países para entrevistar a Ricardo Lagos en Chile, a Fernando Cardoso en Brasil y en Uruguay a Pepe, ¿no? Ujú. Y Pepe era muy ladino para hablar, tan llano, que parecía de la familia, ¿no? No porque los otros fueran presuntuosos, sino porque él tenía ese estilo con el cual se lo conoce, ¿no? Sí. En un momento me miró y me dije, hablábamos de violencia, Ajá. del tema de la violencia, de la no violencia, de para qué había servido o no esa violencia. Ajá. Y me dice, ¿vos qué te crees? Que los tiros que yo tengo encima me los gané asaltando un kiosco. Mm. Y, Claro. bueno, le digo a Pepe, yo sé que no, sé que, bueno, ustedes robaban bancos, etcétera,
Ujú. Y me pareció siempre, incluso cuando seguí viéndolo desde lejos, muy espontáneo, muy humilde. Ujú. Yo conocí su chakra, Ujú. su autito desvencijado, que no se podía creer que un presidente de la nación anduviera en eso, Ujú. una chatarra, Ujú. y Sí. la verdad que se hacía muy querible. Claro, en ese sentido, esa actitud que vos señalás de él como un hombre realmente ajeno a toda ostentación o a todos los, digamos, recursos que en términos de poder puede dar la investidura presidencial, desconcertó en buena medida a parte del electorado, incluso uruguayo, y de América Latina también, porque no recuerdo yo que haya habido un presidente en ese sentido tan, diría esto conscientemente, escandalosamente abstemio de todos los símbolos del poder. Sí, es cierto, es cierto. Ahora, él, igual que en su momento Nelson Mandela lo dijo, Mm. yo tuve que pasar por la cárcel y estar mucho tiempo en el fondo de un agujero, rodeado de cucarachas, para darme cuenta de lo que significaba la vida y de lo que había significado la violencia. Claro. Qué interesante. Claro, qué interesante, ¿no? Algo, No, algo vivencial que es imposible de imaginar. es cierto, es cierto. Y después, cuando Líber Seregni, que era el jefe de todos, de lo que termina siendo el Frente Amplio, pero en todo caso de ellos, de los Tupamaros, cuando los ponen en libertad, cuando logran que Alfonsín hizo mucho por la libertad de los países cercanos Sí. y que estaban bajo dictadura, empujó mucho. Los ponen en libertad lo que llamaban los rehenes. Ujú. Yo no sé si llamaban así porque los habían amenazado con matarlos si había un atentado, bueno, no lo sé, Ujú. pero los llamaban rehenes. Y les dicen, reúnanse todos ustedes y díganme qué quieren hacer cuando salgan. Mm. Estuvieron en una vieja casona, reunidos varios días, Líber Seregni no fue, y cuando salieron le dijeron, vamos a hacer política. Mm. Y ¿Qué es cuentan, Sí. cuentan las malas lenguas o buenas lenguas, que cuando los Tupamaros, que eran un grupo de los que integraban todo ese conjunto de lo que después fue el Frente Amplio, Sí. fueron a la calle, le decían a la gente, bueno, sus proyectos políticos, pero además dicen que a algunos les pedían perdón por si los habían hecho sufrir. Mm. Qué fuerte, ¿no? Interesante. Y ese punto de inflexión que mencionás, ¿no? Salir de la cárcel y decidirse a hacer política, es decir, si bien entiendo, situarse en la vereda opuesta a la de la violencia. Exactamente, exactamente. Y fue así que lograron como Frente Amplio la Intendencia de Montevideo, Claro. y después, bueno, la gobernación en todo el Uruguay. Después el Pepe fue legislador, fue senador, Sí. al mismo tiempo, por ejemplo, que Sanguinetti, Sí. con quien los unía una gran amistad y eran lo opuesto en política. Sí. Qué interesante. Es memorable en términos de imagen ese último saludo que se dan estrechándose las manos Sanguinetti y Mujica en el Parlamento uruguayo, ¿no? Así es, así es. Muy interesante. Y bueno. Muy interesante, sí, que bueno, eso me parece que es lo que nos hace recordar, y yo diría que envidiar un poquito, ¿no? Poquito. A figuras como esta. Un poquito, sí. Hoy estamos en día electoral. Pero Sí, hay no que- podemos hablar hoy mucho.
en una ciudad. Pero podemos ¿Por dónde envidiar te- mucho. Sí, podemos envidiar mucho, sí, sí, sí. No, esa cosa cívica, esa cosa además del aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Esa cosa de decir, che, Por paremos aquí un no. poco, cambiemos de sentido, pongámonos en un lugar mejor, y yo creo que eso es lo que hizo Pepe Mujica, ¿no? Muy interesante. Bueno, Graciela, Pablo, Sí. les deseamos un gran programa. Nosotros nos despedimos ahora, Así hasta es. el domingo que viene. Les deseamos un muy buen día a ambos. Sí, que tengan un buen programa. Y ojalá vote mucha gente. Eso, Eso, ojalá. Hay ojalá, que ejercer así la sea. democracia, hay que hacerse cargo de la democracia. Así es. Hasta pronto. Un beso, chao, Graciela. Chao, Mónica. Y Chao, chao, Mónica, Jorge. chao, Chao, Santiago, gracias por hasta el domingo que acompañarnos viene. a todos. Chao.